Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 20, un día como hoy, en medio de lo que puede ser el gozo, pero también en un medio en donde la melancolía y los recuerdos por la partida inesperada, sorprendente de nuestro amado pastor Franklin Gómez. Me siento realmente necesitado de acudir a la gracia y al favor del Señor para poder exponer el tema que hoy nos concierne. Así que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y en vista del tiempo no acostumbro a hacerlo, pero voy a leer solo 20 versículo 4 y luego voy a pedir pasar al 10 y terminarlo en el 14. Leemos aprovechando el tiempo, perdonen si me tomo unos minutos, haré todo el esfuerzo de hacerlo en los 30 minutos que me corresponden. We gaan lezen uit Openbaringen 20, vers En el 4. nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Vers 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se dice que en el año 1874, cuando el señor Benjamín Disraeli corría como candidato a ser primer ministro de Inglaterra, Wordt gezegd dat in 1874 iemand minister wilde worden in Engeland. hubo una gran debate, una gran discusión, lucha por la candidatura, por ser elegido como primer ministro de Inglaterra Een groot debat ontstond contra el señor William Gladstone. tegen William Gladstone. Se le dio la oportunidad a una periodista para un día entrevistar a uno y al otro día entrevistar al otro. En aan een journalist werd de kans gegeven om hen beide te Cuando interviewen. entrevistó al señor Gladstone, En toen zij Gladstone le interviewde, preguntaron a la señora periodista qué le pareció. vroegen ze aan de journalist, hoe vond u het? Ella dijo, este señor me ha hecho ver que él es un gran genio, que él es un hombre inteligente, destacado. En zij zei, hij heeft me laten zien dat hij een genie is. Al otro día le correspondía entrevistar al señor Benjamín Disraeli. En de volgende dag moest ze ook Benjamin Cuando la Israeli periodista terminó de interviewen. entrevistarle, le preguntaron cuál fue su impresión. En toen ze klaar was, vroegen ze dezelfde vraag. Wat was uw indruk? Disraeli dijo, la periodista dijo, este señor me hizo sentir que la genio era yo. En de journalist zei, hij liet mij voelen dat ik een genie ben. Ya ustedes saben quién ganó las elecciones. En u weet al wie won. En ese caso, el señor Disraeli escribió un pensamiento que les quiero compartir a todos ustedes. En in dat geval schreef Benjamin ook een tekst die ik met jullie wil delen. El mayor regalo
grootste la geschenk, mayor recompensa que usted puede hacerle a alguien, de grootste beloning dat u iemand kan geven, no es mostrarle sus propias riquezas, is niet hen uw rijkdommen sino laten zien, revelarle las de ellos. maar hen openbaren Se lo welke voy a hun repetir. rijkdommen El zijn. mayor regalo que usted le puede hacer a alguien no es mostrarle sus riquezas, Het grootste geschenk is niet jouw rijkdommen sino laten zien aan een revelarle la ander, que ellos poseen. maar hen openbaren welke El libro de hun rijkdommen Apocalipsis zijn. parece que esto está internalizado en el corazón de Dios. En het lijkt dat openbaring geschreven Es el staat in Gods hart. Espíritu de Dios. Het is de geest van God. Apocalipsis tiene que ver con la revelación de la recompensa de los santos. Openbaring heeft te maken met de beloning voor de heiligen. El libro de Apocalipsis Openbaring tiene como propósito mostrar la victoria de los que le confiaron. kent als doel de beloning laten zien Si usted van lee el degenen die in hem Apocalipsis ahora, vertrouwden. no como un libro peligroso, Openbaring de leest niet horror, als een horrorboek, sino léalo ahora las veces que aparece la palabra reino, santos, los reyes, el juicio dado a los santos de Dios. maar kijk hoe vaker staat beloning en de heilige Se va a koninkrijk. sorprender. U zult versteld Pero si staan. usted ahora lee toda la Biblia, En als u nu de hele se dará Bijbel leest, cuenta que desde la antigüedad zult u zien dat vanaf de los oudheid profetas hablaron, de profeten spraken. anunciaron Zij kondigden de que aan al final el juicio le sería dado a los santos. dat aan het einde het oordeel werd Y gegeven por aan de supuesto el heiligen reino. en het koninkrijk. El capítulo 20, versículo 4 dice Hoofdstuk 20 vers 4 zegt que a los santos se le dio el reino. dat aan de heiligen het koninkrijk werd El gegeven. versículo 4, me gustaría leerlo Ik zou het willen lezen, porque he escuchado a algunas personas diciendo que hay cierto grupo selecto omdat ik mensen heb horen praten dat er een selectief que groep son los is que van a reinar. die zij zullen regeren. Pero si usted lee conmigo el versículo 4 dice, Maar in vers 4 staat, lees met ons mee. Apocalipsis 24 dice, Openbaring 20:4. y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pareciera que esto está destinado a un grupo selecto. Het lijkt alsof dit voor een selectief groepje Vi is. tronos y se le dio facultad a los que estaban preparados. Ik zag tronen en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Pero lo cierto es, Maar het ware is, ¿quiénes son los que fueron facultados y tomaron el reino para juzgar y para reinar? wie zijn degenen aan wie recht werd gedaan? Los que vinieron con Cristo, Om te las or- huestes que descendieron con el Señor. Om te oordelen. Nou, degenen die zijn opgenomen met de Esta Heer. verdad está revelada desde la antigüedad. En deze waarheid vinden wij in de oudheid. Por ejemplo, Bijvoorbeeld, el profeta Daniel en el capítulo 7, cuando tiene una visión que es para nuestros días, toen profeet Daniel visie kreeg in hoofdstuk 7 voor deze dagen, Daniel 7:22 dice, zegt Daniel in vers hasta que vino 22, el anciano de días totdat de ouderling kwam y le dio el juicio a los santos del Altísimo. en het oordeel gaf aan degene die Y para heilig que zijn no haya in de Heer. dudas, dice el versículo 27, En vers 27 zegt nog, y los santos del Altísimo recibieron el reino y el juicio por los siglos de los siglos. en de heiligen van de Heer kregen Y het su oordeel. reino es eterno. En het koninkrijk is voor eeuwig. El mayor regalo Het grootste de geschenk Dios para sus hijos van God voor zijn kinderen no consiste en Dios mostrarnos solamente su gloria. bestaat niet alleen dat God ons El zijn mayor glorie laat regalo de zien. Dios para sus hijos Gods grootste geschenk es voor zijn mostrarnos kinderen los regalos, las riquezas que Dios ha dado a los que le han is confiado. ons de geschenken laten zien die Hij ons heeft Esa es la, gegeven. la mejor recompensa. Dat is de grootste La beloning. recompensa de los santos De beloning van de heiligen. no solo fue profetizado por los antiguos. Het werd niet alleen profeteerd door de El mensen in het apóstol Oude Pablo en Testament. Primera de Corintios capítulo 6 dice: Apostel Paulus in 1 Corinthiërs 6 zegt, ¿acaso osa alguno de ustedes cuando tienen conflicto ir delante de los
injustos. Oigan la palabra que él utiliza en ese contexto, injustos. Verblijft u wanneer u naar de rechtvaardige mensen moet gaan Para ser juzgados. om berechtigd te worden. Por eso dice, ¿cómo tú queriendo justicia vas a ir delante de un injusto? En daarom zeg hij, als jij op zoek bent naar rechtvaardigheid, Pero waarom ga je naar Pablo een saca a la onrechtvaardige? luz En Paulus el brengt op het regalo de licht Dios para los santos. Gods geschenk voor ¿O de no heiligen. sabéis que vosotros vais a juzgar al mundo? Of weten jullie niet dat jullie de wereld zullen Vosotros berechtigen? sois los que vais a juzgar al mundo. Jullie zullen oordelen over de Y wereld. añade algo más. En hij zegt nog iets Y a meer. los ángeles caídos. En de engelen die gevallen zijn. Ustedes van a juzgar al mundo y a los ángeles caídos, Jullie dice el zullen apóstol de- Pablo en el versículo 3 del capítulo 6 de Primera de Corintios. De wereld en de gevallen engelen berechtigen. Amados hermanos, Geliefde broeders en zusters. el Señor Jesucristo nos lo ha enseñado. De Heere Jezus heeft het ons laten zien. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Openbaring 1:5. La adoración al que vive, al que reina, De aanbidding aan de levende God. que nos hizo reyes y sacerdotes, dice el Dat versículo ons 6. koningen en priesters heeft gemaakt. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Openbaring 5:9. Y tomaron arpas en sus manos En ze namen harpen in hun y handen. adoraron al Altísimo En aanbeden de Allerhoogste. y al Cordero, En het lam. diciendo, digno eres En riepen heilig de bent tomar u. el libro, de desatar los sellos, Om het boek te nemen. porque de con tu zegels te sangre nos has openen. redimido Omdat u ons hebt verlost de toda met uw bloed. nación, Van alle natie. de toda tribu, Van alle stam. de todo pueblo Van elk volk. y de toda lengua. En elk taal. Y nos has hecho reyes y sacerdotes En hebt van ons koningen y en priesters reinaremos gemaakt. sobre la En tierra. we zullen regeren over de wereld. over Todo de el aarde. Apocalipsis muestra la victoria de los santos, Openbaring laat de overwinning van de heiligen zien. dándole la autoridad para juzgar por una parte. En geeft hen de autoriteit om te berechten. Por eso om te dice Daniel que oordelen. el anciano de días le dio el juicio a los santos. En daarom zegt Daniel dat de ouderling aan de heiligen Yo no die sé si recht usted ha gaf. estudiado derecho. En ik weet niet of u rechten hebt Yo no gestudeerd. sé si usted conoce de leyes. Of dat u rechten kent. Pero wetten Apocalipsis kent. 20, versículo 4 dice Maar openbaring 20:4 que zegt plugo al soberano, dat het God al behaagde, de Altísimo, Allerhoogste, valga la redundancia, soberanamente darle la facultad. om het recht te geven. O sea, Dios no solo te va a dar a ti la capacidad o solo te va a dar a ti la encomienda de juzgar, God zal u alleen niet het bevel geven sino om que te te va a berechtigen, facultar, maar ook de capaciteit te va a geven, capacitar de capaciteit, para que tú puedas juzgar zodat u kunt berechten al mundo, de wereld al oordelen, diablo de duivel y a los demonios. en de demonen. Al final, Uiteindelijk el juicio le será dado a los santos. zal het oordeel gegeven Las worden aan veces de, que aan de aparece heiligen. Que el anticristo hizo guerra contra los santos y los venció, De keren dat er staat dat de antichrist es con la strijd voerde, prerrogativa, con la expectativa dan is het met de de que al verwachting final, dat al final, uiteindelijk el juicio es de los het santos, oordeel voor de el heiligen reino es de los het santos oordeel van de y heiligen is. reinaremos con En we él. zullen regeren met hem. El versículo 4 habla inclusive de los que murieron, los que fueron decapitados durante la gran tribulación. Vers 4 spreekt ook over degenen die onthoofd zijn gedurende de grote verdrukking. Habla de dos grupos Hij heeft het over que twee les groepen pertenecen al Cordero, die behoren tot het que le lam, pertenece al león de la tribu de Judá. die behoren tot de leeuw van El Juda. ejército que viene con él en las nubes. Het leger dat met hem komt in de Y habla de wolken. otro grupo, En een andere los groep, muertos de la gran tribulación, de doden van de grote los que fueron verdrukking. martirizados por causa del testimonio y de la palabra del Señor. Degenen die gemarteld werden omdat ze van Jezus hadden getuigd. Ellos también serán resucitados, Zij zullen ook dice, y vivieron opstaan. y reinaron con él. Ze leefden voor ¿Sabe eeuwig usted en regeerden quiénes met van a hem. reinar con el Señor? Weet u wie zal regeren met de Heer? Todos los santos. Alle heiligen. La palabra de Dios es clara. Gods woord is Por duidelijk. favor, no nos hagan de clasismo en el cielo. En alsjeblieft, praat niet over groeperingen. No me in de hable de hemel. VIP en el cielo. Praat niet over VIP's El in de reino es hemel. para los santos, Het koninkrijk is para voor de los que heiligen. creyeron, Voor degenen die para los que geloofd hebben. aceptaron, Voor degenen die para het los que hebben reconocieron a geaccepteerd. Jesucristo como Señor y En Salvador. Jezus hebben erkend als Heer en Verlosser. Todo el ejército Het leger que desciende con el Señor die neerdaalt met de reinará Heer con el zal Señor. regeren met de Alguien puede Heer. decir Kan amén. iemand amen roepen?
la recompensa de los santos. De beloning van de heiligen. Pero por el otro lado, Maar aan de andere kant, lo que vemos en Apocalipsis capítulo 20 wat wij in Openbaring 20 zien, es una cronología de acontecimientos. zijn chronologische gebeurtenissen. Fíjense que muchas veces comienza Juan diciendo y vi. Kijk dat Johannes Pareciera vaak que begint va de un acontecimiento a otro. met, en ik zag. Y Hij springt parece van de que están ene- concatenados Hij cronológicamente. springt van de ene chronologische gebeurtenis naar de ander. Ahora él ve En nu ziet hij el juicio de Satanás. het oordeel voor Satan. Primero se le da la recompensa a los santos, Eerst wordt de beloning gegeven se aan le de da la heiligen. facultad, se le dan tronos. De capaciteit, de tronen worden gegeven. Y ahora vemos el juicio de los santos y del Cristo contra Satanás. En nu zien wij het oordeel van de heiligen Lo que tegen vemos Satan. no es una batalla, En wat we zien is niet porque een no se strijd. efectúa, sino el juicio contra el diablo. Want het oordeel die Israël tegen de En duivel. español dice, el diablo que los engañaba, En er staat in het Spaans, pero de en el duivel die hen original lo que dice es misleidde. el diablo engañador. En daar de misleide Esa es su duivel. naturaleza. Dat is zijn natuur. Eso es su naturaleza, su identidad. De misleider. Engaña desde el principio. Dat is zijn oorsprong. Dejará de engañar En hij zal stoppen met porque misleiden. será atado para siempre Omdat hij voor eeuwig y será vastgebonden wordt. arrojado al abismo En zal gestuurd en worden naar donde de estaban ya vuurpoel. el anticristo, Waar de antichrist, el falso de profeta valse profeet y los demonios que habían sido ya atados en este lugar. en de demonen al waren. El juicio sobre Satanás Het oordeel tegen también Satan nos dice vertelt ons el tiempo que durará. de tijd dat het zal duren. Será por los días y noche por toda la eternidad. Het zal dag en nacht voor de Si usted eeuwigheid cree zijn. que alguna vez las personas que sean juzgadas y lanzadas a ese lugar tendrán la esperanza de escapar, se equivoca. Als u denkt dat zij de hoop hebben om te vluchten, dan heeft u het mis. La Biblia también es muy clara al respecto. De duivel is heel duidelijk hierin. Dice por la eternidad, Voor de eeuwigheid. por los siglos de los siglos, Voor de eeuwigheid. día y noche. Door de eeuwen heen, dag Ahora en se nacht. refiere a otro grupo de personas. En nu praten ze over een ander groep mensen. Y yo vi, En ik una vez zag, más, y vi, ik zag. en ese mismo orden ahora se le revela En het wordt nu openbaard a Juan aan Johannes. lo que va a acontecer con toda la humanidad. Wat er zal gebeuren met de Y vi a hele los mensheid. muertos grandes y pequeños. De doden, de kleine en de Habla grote. del trono. Hij heeft het over de troon. Vi a alguien sentado sobre el trono, Ik zag iemand zitten op de troon. del cual dice el cielo y la tierra no se encontró. Waarvan de hemel en de aarde Lo que quiere vluchten. decir Wat wil zeggen is que será desde el mundo espiritual, en una dimensión espiritual, porque no se halló el cielo, no se halló la tierra. dat het vanaf een geestelijke dimensie zal zijn. Want de hemel en Habla aarde de kon que je a niet los vinden. muertos grandes y pequeños los vi de pie. En aan de doden, de grote en kleine, zag ik staan. Lo que quiere decir que estaban vivos. Dit wil zeggen dat ze tot leven Juan kwamen. capítulo 5, versículo 29 dice, Johannes 5, 29 viene la zegt, hora de tijd komt cuando el Hijo del Hombre, waar de zoon van de con mens su voz, donde todos los que estén en los sepulcros escucharán su voz met zijn stem de doden zal laten y opstaan. resucitarán, Ze zullen opstaan. algunos para vida eterna Sommigen voor eeuwig y otros leven para en condenación. anderen om beoordeeld te worden. Para Om condenación. beoordeeld te worden. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños. Er staat, ik zag de doden, grote Allí en no hay kleine. clases, Daar zijn geen allí no hay ranges, estatus, geen status. allí no hay edad. Daar is geen leeftijd. Los grandes, los poderosos, De grote, de los almachtigen, mayores, de grote como los más débiles, en ook los pequeños, de zwakkere, de kleine, también los de juventud. ook jong van Y vi a leeftijd. los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ik zag de grote en kleine doden voor La God base del staan. juicio De basis van dice, het oordeel. y los libros fueron abiertos. En de boeken werden geopend. Y cada uno fue juzgado según sus obras. En ieder werd beoordeeld En door wat hij primer had lugar, gedaan. Ten eerste Vemos que hay un registro zien we de las obras de cada uno de los hombres. dat alle daden van de mensen Y los geschreven hombres serán staan. juzgados según sus obras. Ze zullen beoordeeld worden voor wat ze La hebben palabra de gedaan. Dios dice que aún las intenciones del corazón serán reveladas en el día del juicio. Er staat dat zelfs de hartsbedoelingen Muchas cosas que Openbaar tuvieron zullen worden. apariencia de piedad
Vele mensen dat goed, vele dingen Serán dat goed reveladas en leven, ese día que la intención del corazón era otro. zullen openbaard worden en laten zien dat de Será bedoeling tomado anders en was. cuenta los pensamientos. Zelfs je gedachten, Será tomado en cuenta las palabras. je woorden zullen in acht worden gebracht. Mateo capítulo 12 Matthäus 12. dice que por cada palabra ociosa que el hombre diga, de ella dará cuenta el día del juicio. Door elk slecht woord dat je spreekt, zal je El daarover juicio moeten será praten. minucioso, exhaustivo, específico. Het oordeel zal specifiek Los zijn. libros serán abiertos De boeken zullen y cada geopend uno será worden. juzgado según sus obras. En ieder zal beoordeeld Pero luego se va a geoordeeld abrir worden otro naar hun libro. daden. En daarna wordt een ander boek Se llama el geopend. libro de la vida. Het boek des Y leven. todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida En ieder die daar niet ingeschreven fueron stond, lanzados al lago de fuego. werd gestuurd in de vuurpoel. La base del juicio De basis van het oordeel no será determinada por sus obras, zal niet bepaald worden door de daden, será determinada por la relación y por lo que hizo cada uno con el sacrificio de Jesucristo. door de relatie en alles wat je hebt gedaan voor Jezus. Hay un libro o hay manuscritos o hay rollos que serán abiertos para el juicio según las obras de cada uno. Er zijn boeken, rollen die geopend zullen worden om mensen te oordelen Pero naar al hun final será daden. abierto el libro de la vida. Maar uiteindelijk het boek van het Y el leven. que no se halló inscrito en el libro de la vida En degene die daar niet stond fue lanzado al lago de fuego. opgeschreven, werd gegooid in de vuurpoel. La Biblia dice De Bijbel que zegt el mar entregó sus muertos. dat de zee zijn doden gaf. Parece que da a entender a aquellos que murieron y que no fueron sepultados. En het laat ons denken dat degenen die niet begraafd Porque habla werden. también que el Hades entregó sus muertos. Want er staat ook dat het koninkrijk hun ¿Qué doden es el Hades? gaf. En wat is het dodenrijk? El Hades es el lugar de los muertos. Het dodenrijk is de plek waar de doden zijn. En la antigüedad se le llamó Seol. In de oudheid werd het een andere naam gegeven. Por la referencia bíblica parece En het lijkt que en el Seol o en el Hades, que es lo mismo, dat in de Hades habían dos compartimentos. er zijn twee dingen Si usted se lo puede samen. imaginar de esa manera, habían dos compartimentos. Er waren twee delen. De un lado, Aan de según ene- la historia Ene kant voor de conform de Lucas capítulo geschiedenis 16 de El Rico y Lázaro, van Lucas 16. los que morían sin Cristo Degenen die zonder iban Christus a una stierven, parte de ese lugar gingen naar een gedeelte van die que era plek. de tormento. En dat was om te lijden. Padre Abraham, decía el rico, En ze zeiden, permite que Lázaro pase un dedo mojado por mi lengua para que me consuele en este tormento. sta toe dat Lazarus hier komt om mij te helpen hieruit. Envía por favor a mis hermanos que alguien le hable de este lugar para que no vengan aquí. Stuur mijn broer zodat ze hier niet heen komen. Y Abraham le dice, En Abraham zegt, recuerda herinner je que en vida dat tú terwijl je tenías levend was, riquezas y Lázaro padecía de males. jij rijkdommen had. Hoy tú eres atormentado, Vandaag lijdt jij. pero ahora mire el otro lado de ese compartimento. Pero Lázaro es consolado. Maar Lazarus wordt getroost. Además, hay un abismo que nos separa de él y de nosotros. Ninguno puede ir de aquí allá ni de allá aquí. Er is een afstand, een diepte dat ons onderscheidt. Je kan niet van de ene kant naar de ander. La oportunidad para ser salvo De kans om verlost te a worden Moisés y a los profetas tienen. aan Mozes en de profeten hebben Que lo ze. oigan. Dat ze naar hem luisteren. Parece que el Hades o Seol estaba dividido por dos compartimentos. En het lijkt dus dat deze plek gedeeld was door twee. Los que morían sin Cristo Degenen die zonder Christus sterven, iban al lugar de tormento. gingen naar de plek om te lijden. Pero aún vemos a los patriarcas, vemos a David hablando, Señor, no permitas que descienda al Seol porque allí no se alaba. Maar we zien de aartsvaders die zeggen, Heer, sta niet toe dat ik daarheen ga. Lo que se cree es que Omdat ik u daar niet kan aanbidden. los patriarcas, En er wordt los creyentes del Antiguo Testamento, gedacht dat de al aartsvaders, de morir gelovigen van de descendían oudheid, también op het moment dat zij al stierven, Seol o Hades, ook naar de Hades pero heen al gingen, departamento de consolación, maar de plek waar ze al getroost werden, departamento de esperanza. waar er hoop was. Siempre se habló de los muertos en el Señor Er werd altijd gesproken over de doden como in de un Heer, lugar de paz, de Als een consuelo, plek van de troost, descanso, van troost, para esperar
expectante en rust om te wachten el día del Señor del que estamos hablando hoy. op de dag van de Heer Para waarin we esperar vandaag el día en que spreken. se le dé el juicio y el reino. De dag dat hem het oordeel wordt gegeven Él recibe consuelo. en het koninkrijk, hij krijgt troost. Ahora bien, el día en que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Op de dag dat Jezus Christus sterft aan het uno de los kruis, ladrones le dice, recuérdate, Señor, cuando vengas en tu reino. een van de dieven, herinner u aan mij. Y el Señor le responde, En de Heer zegt, de cierto te digo, hoy mismo estarás en el paraíso. vandaag zult u in het paradijs zijn. ¿Dónde estuvo el Señor los 3 días que pasó en el Seol, en el Hades? Waar was de Heer die 3 dagen, Lo que se cree, la referencia, wat er wordt el geloofd, apóstol Pedro dice zegt apostel que el Petrus, Señor Jesucristo descendió a las profundidades. dat de Heer neerdaalde naar de diepste. Se usa mucho que descendió para predicar. En ze zeggen dat hij ging om te preken. Él fue para proclamar a los perdidos Maar hij ging om te proclameren tot de que él die había verloren was, vencido. dat hij had overwonnen. Colosenses capítulo 2 dice Colossenzen 2, que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. dat hij publiekelijk overwon. Apocalipsis dice que Jesús tiene la llave del Hades y En del Seol. Openbaring zegt dat La llave Jezus de la muerte. de sleutel heeft van het Y dodenrijk. él abre y nadie cierra. Hij opent Y en él niemand cierra kan y nadie sluiten. puede abrir. Hij maakt dicht en niemand Por eso die se open dice kan que el maken. Cordero En daarom staat er dat het fue el lam único digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. de enige was die als waardig La base de ese derecho, de esa autoridad, om de zegels te fue en ontbinden. su obra perfecta. En de basis van die autoriteit is Su in zijn vida werk. perfecta, Zijn leven die su vida perfect was. santa, Zijn heilig su leven. sacrificio perfecto Zijn offer die y perfect su obra was. santa y completa. En zijn heilige werk. Consumado es. Het is volbracht. Cristo descendió Christus a las daalde neer profundidades más bajas del abismo, naar de al diepste, Seol, al Hades, naar de dodenrijk. para liberar a los que estaban en esperanza en el seno de Abraham Om degenen die nog hoop hadden y trasladarlo al paraíso. te nemen naar het Por paradijs. eso Jesús le dijo, En daarom zei de Jezus, cierto te digo que estarás conmigo en el ik paraíso. zeg u dat u vandaag met mij in Porque het paradijs Jesús, zal el zijn. día en que muere, Want de dag dat Jezus desciende sterft, al abismo. daalt Y neer. esto concuerda con la profecía que dio Pedro en Hechos capítulo 2, En dit gaat samen met de profetie cuando van dijo, Petrus. no permitirás que tu santo vea corrupción en el Seol. Waar staat, je staat niet toe dat de Porque heilige no fue dejado en corruptie el ziet, Seol. want hij werd niet daar gelaten. Fue y pregonó a los cautivos, Hij maakte a degenen los die gevangen waren incrédulos, vrij. a los que rechazaron la venida del Mesías, Die de komst van de Messias hadden geweigerd. de la antigüedad, Van de y oudheid. se mostró triunfante sobre ellos. En overwon. Pero a los santos Maar aan de heiligen los tomó y lo trasladó al paraíso. nam hij en bracht hij naar het paradijs. Por eso dice el texto, En daarom zegt de tekst. y el mar entregó sus muertos, En de zee gaf zijn y el doden. Hades entregó sus muertos, En het dodenrijk ook. y la muerte fue tomada En de dood werd y genomen. lanzada al lago de fuego. En ook gegooid in de La palabra de vuurpoel. Dios dice que el último enemigo Gods woord zegt dat de laatste será la vijand muerte. ook de dood zal zijn. Sorbida es muerte. De dood. Sorbida es la muerte en el infierno. Dat is de dood in de hel. Así como podemos ver, Zoals we kunnen zien. amados hermanos, Geliefde broeders en zusters. el mayor regalo que Dios tiene para sus hijos Het grootste geschenk dat God voor es la zijn kinderen revelación heeft. de nuestra herencia, Is de openbaring van onze erfenis. la revelación de la autoridad, De openbaring van die del reino, autoriteit. Van het de la koninkrijk. victoria. Van de overwinning. Vale la pena servir a Dios. Het is goed om God te dienen. Mi intención en este día En mijn es bedoeling tomar la palabra de Dios y abrirla delante de vuestros ojos. is Gods woord brengen en die openbaring Mostrarle tot que u. desde el principio U laten zien dat vanaf Dios het ha begin querido revelarnos la herencia que ha de dar a los que le crean, God ons erfenis heeft willen a openbaren. los que le sirvan, Degene die hem a los que dienen. le sean fieles. Degene die hem trouw zijn. Vale la pena servir a Het is Dios. goed om God te dienen. Vale la pena salir de este mundo. Het is goed om de afstand te nemen Vale van la deze pena wereld. renunciar a los placeres pecaminosos de este mundo. Het is goed om je hartbegeertes te Porque ante la laten. esperanza gloriosa Want voor de glorieuze de hoop recibir el reino, om
het koninkrijk te ontvangen. Jesús no vino a traer una religión. Jezus is niet gekomen om een Jesús religie no te vino a brengen. traer una serie de dogmas nuevos. Of zomaar iets. Desde el principio comenzó predicando: Vanaf het begin preekte hij. arrepentíos, Toon berouw. el reino de los cielos se ha acercado. Het koninkrijk des hemelen is nabij. Gozaos y alegraos, manada pequeña. Verblijd u. Al Padre le plugo daros el reino. Het behaagt de Vader om Y jullie lo que koninkrijk vemos te al final geven. es la consumación. En wat we zien is de volbrenging. La consumación De volbrenging de la obra de Dios. van Gods La werk. recompensa de los De santos. beloning voor de El heiligen. juicio para juzgar al mundo y a los ángeles. Het oordeel om de wereld en de engelen te Y el beoordelen. reino para reinar con él por la eternidad. En het koninkrijk om te regeren door de eeuwigheid. Todo sacrificio es poco. Elk offer is klein. Todo esfuerzo es poco. Elk moeite, inzet El is klein. tiempo que pases es poco. No es comparado a la eternidad. De tijd dat voorbij gaat is weinig. Por eso Pablo decía: En daarom zei Paulus, esta leve deze tribulación es tijdelijke momentánea. tijdelijke A la luz de la storm eternidad, is niks las vergeleken met de tribulaciones por eeuwigheid. más agudas. De moeilijkheden, Pues yo quisiera que hoy tú te desates. hoe moeilijk ze ook Tú te lijken. quites toda presión y toda carga que esta nueva modalidad te ha traído. Ik hoop dat de lasten, Que tú te sacudas la depresión, dat de depressie la verdwijnt, tristeza, la angustia. verdriet, Que tú te sacudas la enfermedad. het verdriet, de ziekte Porque esta verdwijnt. leve tribulación Want deze moeilijkheid es nada en comparación con la recompensa de Dios para los santos. is tijdelijk en stelt niks voor. Al final toda lágrima será enjugada. Tegenover de beloning Al die final komen zal toda zijn. lucha será poca. Elk traan zal geveegd Esta worden. leve tribulación momentánea Deze tijdelijke strijd produce en nosotros produceert in un ons cada vez mayor een steeds groter, peso, steeds un groter cada vez mayor druk, peso de gloria, druk van glorie, peso de druk esperanza, van hoop, peso de expectación. druk van verwachting. No te dejes arrastrar por los placeres de este mundo. Sta niet toe dat je meegaat met de Resiste verlangens un van de poco. wereld. La venida de Cristo está próxima. De komst van Jezus is Espera un nabij. poco, sigue Wacht nog adelante. even. La venida se acerca. De komst is El día nabij. grande de Jehová se De acerca. grote dag van de Heer is Alguien puede nabij. decir amén. Amen. Alguien puede decir amén.